Comenzamos entonces. Así estamos, entonces, el flujo efectivo, situaciones de rendimiento, de liquidez y solvencia de la organización. El estado de situación presupuestaria es un estado que ustedes incorporan, ¿no es cierto?, como un estado de situación presupuestaria. La información de la entidad sobre la situación presupuestaria es un elemento importante en la rendición de cuentas. El análisis de los gastos permite comparar los recursos asignados con los efectivamente ejecutados. Entonces, aquí hay un dinero, ¿no es cierto?, que ustedes reciben para que lo administren. Hay un ingreso y hay un gasto. Y eso es lo que presenta el estado de situación presupuestaria. El análisis de los gastos permite comparar los recursos asignados con los efectivamente ejecutados. Por su parte, la evaluación de los ingresos permite comparar las previsiones aprobadas con los efectivamente generados. Y en el estado de cambio, en el patrimonio neto, bueno, representa, ¿no es cierto?, el cambio en el patrimonio neto permite mostrar las variaciones directas del patrimonio en el transcurso del periodo contable. Ayer en una ceremonia se veía, se mostró, ¿no es cierto?, un historial del 2021 a septiembre, a agosto. Y mostraba, por ejemplo, una estimación que ustedes tenían con respecto al permiso de circulación y otras estimaciones, y se habían cumplido la estimación. Estaban sobre los ingresos, estaban sobre lo presupuestado. Y eso era una buena noticia. Y si había una diferencia, era muy pequeña. Lo mismo ocurrió con el tema de las contribuciones. También presupuestariamente estaba un estudio que, si bien ¿no es cierto?, hay problemas de pago, los contribuyentes habían pagado sus contribuciones. En cuanto a los permisos de circulación, también el flujo estaba bueno. Con respecto a ingresos por patentes comerciales, también estaba dentro de lo razonable. Entonces, por eso es lo que yo alcancé a percibir. Bueno, y eso se debe, y es curioso porque se suponía que, sobre todo en las patentes comerciales, pero yo no sé por qué ustedes, por ejemplo, si alguien me lo puede explicar, por ejemplo, en la Municipalidad de Providencia, daban facilidades de pago de la patente, daban plazo, más plazo. Pero yo sé que en la municipalidad, por ejemplo, en otras municipalidades, como que no les mandaron carta a los contribuyentes para, si no tenía plata ahora, pague después. Pero esas son políticas como que uno no puede esperar que alguien me esté diciendo lo que yo puedo hacer. Si lo hizo la Municipalidad de Providencia, yo creo que todos lo pueden hacer. Entonces, ¿y qué se puede hacer? Postergar el pago. ¿Y qué se logró? Que al final todos terminaran pagando su patente comercial. El estado de cambio en el patrimonio neto. La información de la municipalidad sobre el cambio en el patrimonio neto permite mostrar las variaciones directas del patrimonio en el transcurso del periodo. Claro, entonces si yo soy usuario, ¿no es cierto?, de la información financiera que entrega la municipalidad y le hago un estudio con respecto al patrimonio. Si yo proyecto los 5 años hacia atrás, claramente
puedo ver si el patrimonio aumentó o bajó, y cuál es el indicador de la curva que ¿no es cierto? Sería patrimonio, y abajo sería el periodo, 5 años. Entonces la curva iría hacia arriba. Me dice que va creciendo el patrimonio. O podría ser tipo U, en que se llegó a su máximo crecimiento y después empieza a caer. O simplemente una tendencia, un indicador de crecimiento sostenido. Entonces uno tiene una opinión de la municipalidad. Y eso es lo que nosotros hacemos todos los días en contabilidad. Registramos, elaboramos los estados financieros, al final terminan en los 6 estados financieros y vamos para el año siguiente, 2022, 23, 24, 25. Ya, pero yo puedo entonces hacer una medición permanente de una municipalidad. Recuerden que también en la Municipalidad de Santiago se están otorgando 1.500 permisos para pequeños, ¿no es cierto?, comerciantes. Esas son cosas que hace que las personas se pregunten si el espacio público es estrecho y ya está siendo, ustedes ven cuando camina uno en la calle y el comercio informal ocupa el espacio público, lo que ahí sucede. Ustedes saben lo que sucede. Pero, ¿qué es mejor? No es mejor, primero que todo, facilitar 1.500 y bueno, y se reubican en lugares que probablemente no hay pequeños comerciantes. Formalizado, incorporado al comercio formal. Y bueno, una de las cosas que me interesó ahí era que no fue consultado a la ciudadanía. Y eso les duele. A los que están formalizados, les duele. ¿Por qué? Porque van a instalar 1.500 más comerciantes. Entonces, esos son los temas de hoy día del mundo moderno, donde la gente quiere ser consultada. Entonces hay que ir creando caminos expeditos para que la gente tenga una participación ciudadana. O sea, desde el punto del buenismo, ¿no es cierto? Desde el punto del buenismo diríamos, 1.500 ambulantes, son 1.500 probables, ¿no es cierto?, que están postulando a esos lugares para tener su negocio. Es una perspectiva favorable, positiva. En cambio, los que ya están establecidos les genera una molestia por no ser consultados. Y bueno, eso es parte de la municipalidad. Y con respecto a las notas explicativas, son parte integrante de los estados financieros y proporcionan información adicional que permite que los usuarios evalúen, por favor, marquen esas cosas que son importantes para cuando ustedes estén trabajando y haciendo términos, ¿no es cierto?, del periodo y elaborando estados financieros. Estos conceptos son importantes que nosotros tenemos que reforzarlos para que, si aplicamos correctamente la norma, ¿no es cierto?, no hay problema. Pero el impacto que tiene el estado financiero en la ciudadanía es importante. Y eso está escrito. Entonces, son parte integrante del estado financiero, eso lo sabemos. Y proporcionan información adicional que permite que los usuarios evalúen los objetivos, evalúen las políticas y los procesos que la entidad aplica para gestionar su patrimonio. Y los procesos que la entidad aplica para gestionar su patrimonio. Entonces, está escrito y a veces nosotros preguntamos, ¿pero para qué? ¿Pero para qué? ¿Por qué? Bueno, ahí está la respuesta. ¿Vale? Así que, ¿cuáles son los elementos del estado financiero? Los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos patrimoniales, los gastos patrimoniales, ingresos y gastos patrimoniales. Preparación y presentación del estado financiero bajo NIC SP.
los activos y pasivos financieros y patrimonio, ¿no es cierto? Donde está definido aquí. Los activos constituyen los recursos en bienes y derechos controlados por la entidad como resultado de eventos pasados y de los cuales se espera que fluyan beneficios económicos o un potencial de servicio futuro. Entonces, son recursos en bienes, ¿cierto? Y derechos controlados. Entonces, los derechos controlados puede ser que yo tenga un bien de uso y lo contabilizo como bien de uso porque tengo derechos sobre el uso de ese bien. No es que tenga la propiedad, tengo el derecho a uso. Y por eso, y como tengo el control, entonces lo reconozco como bien de uso. Y como lo uso, lo deprecio. Y después, ¿no es cierto?, me mido al costo, dice la norma. Y eso significa que busca deterioro. Y si tiene deterioro, lo vamos a reconocer en el estado de resultado. Entonces, no solo los bienes de uso que usted tiene la propiedad, sino que también aquellos bienes de uso a la cual usted tiene el control. Yo le expliqué a ustedes que la norma no habla de la propiedad, habla de control sobre un bien. Los pasivos constituyen las obligaciones actuales de la entidad que surgen de eventos pasados, cuyo pago se espera que represente un flujo de salida de recursos que incorporen beneficio económico o un potencial de servicio. Entonces, si usted ve ahí activo y pasivo, ¿no es cierto?, recursos en bienes y derechos controlados. En los pasivos constituye una obligación actual que, ¿no es cierto?, generará un desembolso futuro. Y el patrimonio es la diferencia entre activo y pasivo. En definitiva, el patrimonio representa los activos netos. Total activo menos pasivos. Ejemplo de acuerdo a la estructura que ustedes disponen del plan de cuenta. Tenemos título, grupo y subgrupo. En los grupos tenemos los bienes de uso. Y si usted revisa el catálogo de cuentas, encontramos que ahí tiene, ¿no es cierto?, los bienes de uso depreciables y no depreciables. En los depreciables tenemos las edificaciones, tenemos los vehículos, y estos vehículos, ¿no es cierto?, hoy, a contar de enero del 2021, tenemos terrestres y aéreos, y faltó el marítimo. Ya. Y en los bienes de uso no depreciable tenemos los terrenos. Entonces, después vamos a ir viendo las desagregaciones en el nivel 3, 4, 5. Otro grupo, bienes de consumo y existencias. Ahí tenemos en el subgrupo las existencias y existencia en tránsito. Ya. Y luego, ustedes esto lo deberían tomar esta presentación, por ejemplo, e irse al catálogo de cuentas. Al catálogo de cuentas. Entonces, ese catálogo de cuentas ustedes tienen que ajustarlo a esta realidad. ¿Ya? Así que esa es la forma. Entonces, estas existencias, ¿no es cierto?, que están en este grupo,
luego en un subgrupo, luego en un nivel 1, existencia de alimentos y bebida, y después vemos en los siguientes niveles cómo se separan, se desagregan. Y en la existencia en tránsito, bueno, son las mercaderías o bienes de consumo y existencias importadas o nacionales. Con respecto a los pasivos, lo mismo, títulos, grupos y subgrupos. Entonces, las cuentas por pagar en el subgrupo, en el nivel 1 tenemos acreedores por transferencias reintegrables, convenio por aportes no integrados al fondo municipal. Y en el nivel 2 tenemos las cuentas por pagar acreedores por transferencias corrientes de otras entidades públicas. Y en el subgrupo deuda pública interna, empréstitos internos a corto plazo y empréstitos de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Administrativo. El patrimonio también, ¿no es cierto?, está estructurado, y a nivel 1 tenemos los patrimonios institucional, que sería el capital inicial, ¿no es cierto? El resultado acumulado, que representa la suma de los periodos desde que la municipalidad tiene inicio, y los excedentes y los déficits se presentan en el resultado acumulado. Entonces, el resultado acumulado del periodo, si tiene saldo acreedor, es porque ha tenido ganancia, y si es saldo deudor, es porque en el periodo los ingresos no cubrieron todas las pérdidas. Y luego, en esa misma estructura, en el estado de situación, tenemos el resultado del ejercicio. Y este valor representa el periodo. Si yo voy al estado de resultados del periodo, entonces eso está en el estado de situación. Ese es el resultado final. Y bueno, aquí está una cuenta que se incorpora al patrimonio de la corporación, que es ajuste de primera adopción. Y este curso, ¿no es cierto?, se llama implementación. Y entonces esa cuenta ustedes la van a tener que utilizar mucho. Conceptos de ajuste de primera adopción es una cuenta de patrimonial donde su saldo, ¿no es cierto?, representa, si tiene saldo deudor, ajuste de primera adopción significa que en la convergencia la entidad vale menos de lo que se dice en el estado de situación. Y si el saldo es acreedor, entonces significa que la convergencia le ha significado un aumento patrimonial producto de el ajuste, ¿no es cierto?, que le generó este tema de la implementación. Eso, vimos un ejercicio de acuerdo a este tema de las propiedades, planta de equipo, donde un edificio separaba, ¿no es cierto?, lo que era la construcción y el ascensor. Recuerden que ese ejercicio es simple, pero es fácil de comprender, pero no siempre es así de fácil. Pero el concepto es que queda. ¿Y cuál era el concepto? Que al separar lo construido del ascensor, lo que ocurrió fue ir al periodo cero. Y eran 8 años, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿qué hacemos? Llevamos el ascensor a la fecha de la convergencia. Por supuesto que su depreciación acumulada no se sabía, porque antes venía, de acuerdo a la normativa anterior, venía como un todo y se depreciaba. Sin embargo, al separarlo, generó un mayor efecto en la depreciación acumulada, por lo tanto el valor libro cae. El valor libro del activo cae, ¿no es cierto?, en 20 millones.
Y al caer el valor líquido del activo, cae el patrimonio. Por lo tanto, generó un ajuste por adopción de primera adopción, 20 millones. Solo por haber separado el activo. Entonces, y así hay varias partidas que ustedes van a tener que hacer ajuste. Y otra cuenta que también lo vimos fue que, por ejemplo, en la normativa 6820 del 2005 no le permitía reconocer ciertos activos en el estado de situación. Pero usted tenía un control sobre eso. No estaba en el estado financiero, pero usted tenía un control. Entonces, ese control hoy día le sirve a usted para medir, ¿no es cierto? E incorporarlo a la contabilidad, porque en esta contabilidad actual usted puede ingresar eso. Entonces ahí le va a generar un mayor valor, le va a generar un aumento del activo, en este caso bienes de uso, le va a generar un mayor valor, va a incorporar bienes de uso al estado financiero y la contracuenta una cuenta patrimonial. Y eso es potente. Eso es potente. No es que yo lo diga, ¿ah? Esto ya está en Google, se habla de las primeras empresas del sector público que hicieron convergencia, y por supuesto que esa información está en la página web de la Contraloría y genera un impacto positivo, y estas empresas del sector público que han generado un aumento patrimonial, por supuesto que es importante. ¿Por qué? Porque los estados financieros que están mostrando son reales de acuerdo al mercado. Es como, a ver, si usted compró, supongamos, usted compró un terreno y le costó 100 millones, con mucho esfuerzo, con toda la plata, 100 millones. Usted dijo, me voy a comprar este terrenito para pensando en la vejez. Y pasa el año 1, pasa el año 2, y digo, oh, sí, ¿cuánto te costó? 100 millones. Ya, supongamos, no hay inflación. Pasa el año 5, ay, ¿cuánto te costó? 100 millones. Y tú te crees que te cuesta 100 millones. La verdad es que tú crees que los puedes vender a más de 100 millones, pero uno tiene que aprender de las cosas. Hay terrenos que se valorizan y hay terrenos que se desvalorizan, dependen de, ¿se acuerdan? Indicios de deterioro. ¿Cuáles son los indicios de deterioro? Factores internos e externos. Entonces, puede ocurrir que cerca de ese terreno autoricen un vertedero. Eso, lo que yo le estoy contando, sucedió en Tiltil. Gente que compró porque era un lugar bonito de la quinta región. En Tiltil, la gente compró terreno para su parcela para irse a vivir, salirse de Santiago e ir a pasear allá. Pero hoy día eso es casi imposible porque está lleno de moscas, contaminado por todos lados. ¿Y cuánto vale tu terreno? Y empiezas tú mismo a deprimirte porque, pucha, pensaba irme para allá a vivir, no puedo, y si lo quiero vender, tampoco lo puedo vender en sí mismo. Esos son indicios de deterioro. Entonces, por supuesto que eh, no todos los bienes tienen ese comportamiento. Entonces, yo incorporo a la contabilidad estos bienes de uso que la normativa anterior no me permitía, y los trato como, ¿no es cierto?, como tal, reconociéndolo a un valor inicial, y esto le va a generar un impacto en los estados financieros de manera positiva. Entonces, como ya sabemos que los impactos que ha ocurrido en las grandes empresas fiscales estatales le ha generado un impacto positivo a los bienes de uso y ha cubierto todas las mermas, todas las pérdidas de la convergencia, y me quedo entonces con el mayor valor. Y ahí tenemos un estado financiero más cerca de la realidad.
Ya. Después de eso, dentro de este nivel 1, en la cuenta de patrimonio tenemos otros efectos patrimoniales. Entonces, no debe quedarse usted con su precio de compra. Lo que tenemos que hacer es enfoque, ponga la mirada al otro lado. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por mi activo? ¿Cuánto le costó? Usted lo sabe. Y si la gente está dispuesta a pagar más, es porque ha tenido una plusvalía. Si está dispuesta a pagar menos, es porque ha tenido una disminución de valor del activo. Y uno tiene que preguntarse permanentemente eso. Por eso es que la educación financiera es importante, porque los conceptos están escritos y la gente que los domina tiene más habilidades para hacer negocio. Eso. Entonces, ¿cuánto valen las cosas? ¿Cómo se definen los elementos del estado financiero? Tenemos ingresos patrimoniales y gastos patrimoniales. Los ingresos y gastos presupuestarios. Criterios de reconocimiento y valoración de tales elementos. Entonces, yo le he estado repitiendo los criterios de reconocimiento al inicio y posterior. Usted en la resolución 3 tiene valoración inicial y valoración posterior. Ya, pero tenemos un criterio de reconocimiento al inicio y valoración de tal elemento. En el criterio de reconocimiento, por ejemplo, inicial, de un activo, bienes de uso. Esto está en la página 49. El reconocimiento es el proceso de incorporar los montos apropiados en los rubros del estado financiero. Para que el elemento se reconozca en el estado financiero correspondiente, debe cumplir con la definición de un elemento. Insisto, esto está en la página 49. Puede medirse de forma que satisfaga las características cualitativas y tenga en cuenta las consideraciones de la información del estado financiero. Todos los hechos económicos deben ser registrados en forma cronológica y de manera oportuna. Veamos. ¿Qué está diciendo esta lámina? Un elemento, entonces, cumplir con la definición del elemento. Estamos hablando entonces en la página 49, sería la definición es el concepto, ¿vale? Entonces, la definición de, por ejemplo, de un bien de uso es el concepto. Bienes de uso son activos tangibles, muebles e inmuebles, que controla la municipalidad y se espera que sean utilizados durante más de un periodo contable. Eso funciona, ¿no es cierto?, al reconocimiento de un bien de uso. Entonces, son bienes de uso, son activos tangibles, muebles e inmuebles que la municipalidad controla y se espera el uso más de un periodo. Dicho eso, entonces el reconocimiento, aquí, criterio de reconocimiento, ahí, ¿vale? El reconocimiento es la valoración inicial y posterior. Pero vamos a la valoración inicial. Dice, en la misma página 49 donde dice reconocimiento, dice, el costo de bienes de uso se reconocerá como activo sí o solo sí. Es probable que la municipalidad reciba beneficio económico o potencial de servicios futuros asociados con el elemento, obvio, ¿no es cierto? El bien de uso, como dice por ahí, obvio. Bueno, dice, es probable que la municipalidad reciba beneficio económico
y el valor razonable o el costo del activo pueden ser medidos de forma fiable. Entonces, en el fondo estoy definiendo los conceptos que debo considerar para determinar el valor inicial del bien de uso. Entonces, los bienes de uso muebles serán reconocidos cuando su costo unitario de adquisición sea mayor a 3 o mayor o igual a 3 unidades tributarias mensuales. Perfecto. Después dice que en la página 51 dice, un elemento de bienes de uso que cumple las condiciones para ser reconocido como un activo se medirá por su costo, excepto por lo indicado en el numeral 21. Y en el numeral 21 dice, los desembolsos posteriores por concepto de reinstalación y traslado de bienes de uso muebles constituyen gasto. Los desembolsos posteriores por concepto de reinstalación y traslado de bienes de uso, se incorporan como gasto. Entonces, excepto, eso es. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos del costo? Porque lo que estoy haciendo, señoras y señores, lo que estoy haciendo es determinar cuánto, para reconocer el activo ya lo voy a reconocer, pero ¿por cuánto? ¿Cuánto lo voy a valorizar? Si me dan información, ¿cuántos de esos elementos? Supongamos, a ver, estimado, supongamos. Si yo le digo a usted que voy a construir un edificio consistorial, ¿no es cierto?, al otro extremo de la comuna, porque la gente viene para acá y me reclama que la municipalidad para ellos quedó muy lejos, entonces voy a poner como una pequeña MUNI al otro lado, para que esos servicios se atiendan allá. ¿Ya? Perfecto. Entonces, tengo terreno, tengo la mano de obra, tengo los materiales, tengo todo para llegar y levantar el edificio. Tengo el banco que me va a prestar la plata. Perfecto. Entonces, como la construcción se demora más de un año normalmente, el banco me prestó la plata al inicio. Entonces yo le digo que, por ejemplo, tomen nota, ¿no es cierto? El terreno vale, voy a decir cualquier cosa, 1 millón. La mano de obra me cuesta 600. Los materiales 400. Y ahí estamos. Ahí me dan equilibrado. Entonces, y yo no tengo el millón, pues. Entonces, sumaron, ¿no es cierto? Yo dije que el terreno era 1 millón. La mano de obra, 600. Y otro, 400. Total, 2 millones. Y me lo presta el banco. Entonces ustedes, con esa hojita que yo le dije del balance, ¿no es cierto? Ustedes ya rayaron, ya hicieron. Entonces tengo una deuda, ¿no es cierto? Y un activo. Eso. Tengo obra en construcción por 2 millones y tengo un pasivo por 2 millones. Y yo pago al contado todo. Compré el terreno y tengo la plata para la mano de obra y otros gastos hasta que se termine el edificio. Pero pasó el primer mes y el banco me cargó en la cuenta corriente los intereses. Eh, 50.000. Entonces, intereses 50.000.
La pregunta que yo le hago a usted, ¿cuál es el valor del activo al inicio? Grupo, piénsenlo, lo voy a repetir, terreno 1 millón, mano de obra 600, otros gastos para invertir en el edificio son 400, total 2 millones. Y el banco, y lo hice con financiamiento bancario. Y el banco me carga la cuenta corriente en el proceso de construcción, en ese periodo, 50.000. Determine el valor inicial del activo. ¿Están vivos? ¿Quién se atreve a responder mi pregunta? El costo del activo son 2 millones, ¿Por qué? porque esos son los costos directamente asociados al activo. El interés, según la normativa, dice que es un gasto. Ya, mencióname la normativa. La resolución 3, página 51, el número 17 de valorización inicial. Ahí señala Perfecto, que en el costo de los activos no se incluyen los intereses y otros costos en que se incurren para financiar la adquisición del activo, debido a que estos son tratados como gastos. perfecto, muy bien. ¿Tu nombre? Juan Carlos Gutiérrez. Muy bien, Juan Carlos, eso es. ¿Tú tienes el libro? No, profesor. ¿Quieres uno? Me gustaría, sí. Perfecto, entonces te comunicas con José y le das todos tus datos. Ok, muchas gracias, profesor. Por nada. Nombre completo, root, domicilio, donde llegue Correos Chile, porque lo estamos enviando por Correos Chile, ya que Chile Express no está ingresando a todos los lugares. Bien, muy bien, eso es. Entonces, si ustedes tienen que ser capaces como les digo, de diferenciar cuáles son los elementos del costo al inicio del activo. Entonces, ya, recuerda, vamos a seguir con este tema. Terreno, maquinaria, otro, 2 millones, más intereses, perfecto. Pero, ¿no es cierto? Resulta de que terminamos de construir y ya tengo el edificio
disponible. Entonces, ¿cuál es el costo del edificio? Los 2 millones. ¿Ya? Los 2 millones. ¿Cuál es el costo del activo? Los 2 millones. Entonces, la valoración inicial es importante para poder determinar el valor, el costo real al inicio de un bien de uso. Entonces, si yo les digo que dentro de los otros está, por ejemplo, dice, los elementos de costo, su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. Eso está en el párrafo 15, letra A. Después, todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de forma prevista por la municipalidad, tales como costos de traslados, costo de instalación, entre otros. Los desembolsos que no están directamente relacionados se consideran gastos. En la letra C dice el valor actual de los costos de desmantelamiento y la rehabilitación del lugar donde está ubicado el bien de uso, siempre que la obligación se haya establecido mediante una norma legal o contractual, debiendo reconocerse una provisión de acuerdo a lo establecido en la norma provisión. Entonces yo también puedo reconocer como parte del costo inicial de este bien un gasto futuro. Supongamos que ese edificio consistorial lo construí sabiendo que en 50 años más tengo que desmontar todo eso que instalé y construir un nuevo proyecto ahí, un nuevo proyecto. No sabemos qué, pero tengo que dar de baja todo lo construido. Por tanto, la lógica, ¿no es cierto?, es que yo hago algo para 50 años. No voy a hacer algo para 100 años, sino que para 50. Perfecto. Entonces, si yo digo, por ejemplo, considerando el ejercicio completo, si yo digo que el desmantelamiento, ¿no es cierto?, el desmantelamiento me significan 100.000. En el año 50. Entonces, ¿cuál sería el costo al inicio del bien de uso? Entonces, como dijo Juan Carlos, son los 2 millones, no se incorporan los intereses, pero son 2 millones más el valor actual de los 50 millones. Ese sería el nuevo valor, el costo inicial del bien. Pero como esa provisión, no sé, esa provisión se reconoce en
en el pasivo. Entonces, tenemos los 50 millones traídos a valor presente. Entonces, ¿cuál es el costo inicial del bien? Los 2 millones más el valor actual de los 50 millones. Eso. Entonces, es importante tener, entonces, conocer la metodología de reconocimiento al inicio de un bien de uso cuando se construye. Y saber que si lo hago con apalancamiento, esos gastos financieros son gastos. ¿Vale? Eso. Entonces, cumplir con la definición de un elemento, poder medirse de forma que satisfaga las características cualitativas y tenga en cuenta las consideraciones de la información de los estados financieros. Entonces, lo mismo, ¿cuáles son las características cualitativas? ¿Y cuáles son las consideraciones que debo tener presentes? Eso está definido, ¿no es cierto?, en el marco conceptual, en la página 13. Entonces, las características cualitativas de la información financiera es que sea relevante, representación fiel, comprensibilidad, oportunidad, comparabilidad y verificabilidad. ¿Y cuáles son las consideraciones de la información del estado financiero? Bueno, las consideraciones también están en el párrafo 44 de la página 19, marco conceptual. Sin perjuicio de las características cualitativas, indicadas precedentemente para determinar qué información se presenta o cómo se presenta, se debe considerar lo siguiente. Estas son las consideraciones. Materialidad o importancia relativa, costo-beneficio. Y entonces, esas son las consideraciones. Materialidad o importancia relativa, costo-beneficio. Entonces, el orden cronológico, eso ustedes lo conocen. Entonces, por eso que importa mucho, insisto, que ustedes vayan trabajando con su resolución 3. Las bases de valoración. El objetivo de la valoración es seleccionar las bases de medición que reflejen más fielmente el costo de los servicios, la capacidad de funcionamiento y la capacidad financiera del municipio, de forma que sea útil para su rendición de cuentas y a efecto de la toma de decisión. Entonces, la selección de una base de medición para el elemento del estado financiero contribuye a cumplir los objetivos de la información financiera. ¿Y qué es lo que entrega? ¿Cuáles son los objetivos de la información financiera? Proporcionando información que permita al usuario evaluar el costo de los servicios, la capacidad operativa, capacidad de la municipalidad de mantener prestación de servicios, la capacidad financiera, capacidad de la municipalidad de financiar sus actividades. Ya, pero ¿cuáles son los objetivos de la información financiera? Es la presentación del estado de situación, del desempeño y del flujo efectivo. De eso estamos hablando cuando hablamos de objetivos de la información financiera, ¿no es cierto? Le estamos diciendo a través del estado de situación nuestra estructura, nuestra liquidez, nuestra solvencia. Esos son indicadores financieros de rendimiento sobre los activos, sobre el patrimonio.
porcentaje, ¿no es cierto?, de la deuda sobre el patrimonio. Estoy endeudado 10 veces mi patrimonio. O sea, mi patrimonio alcanza para pagar un décimo. Mi capital de trabajo es negativo, o sea, no tengo liquidez. No soy solvente. Entonces, las bases de valoración es importante. ¿Cuáles? Bueno, hablamos del costo histórico, pero el costo histórico es el precio de transacción del pasado, de periodos anteriores. Hay una discusión entre nosotros los que trabajamos en estos temas, los que hacemos publicaciones sobre el costo histórico. En el fondo el valor de mercado como que reemplaza al costo histórico. A nadie le interesa el costo histórico. Y otros piensan que sí, que todavía es importante, que aporta. Yo tengo ahí, soy medio... Creo que el valor razonable en los términos que está definido es mejor que el costo histórico. Representa información fresca, al instante. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, a mí, bueno, como yo siempre hablo de las cosas que yo he vivido, más de las que he leído o he investigado? En Chile es el país más caro en cuanto a vivienda, prácticamente del mundo. Chile está al mismo nivel que los países europeos, que los países desarrollados. Corea del Sur, Singapur, Taiwán. Entonces, la pregunta es, pero nosotros no somos ninguno de esos países y tenemos los precios más caros. Sí. Entonces, han visto en los medios de comunicación, en los diarios, invierta en Miami. Invierta en Miami. Ya hay chilenos empresas chilenas constructoras que están construyendo en el extranjero. Y entonces el chileno ya está posicionado en algunos sectores en que hay espacio para hacer negocios. Y ellos han detectado que en Miami una inversión no tan alta te genera flujos. Y esos flujos son más seguros. Entonces las empresas o las personas que hagan inversión en Miami van a necesitar un corredor para que le administre esos bienes y le traspase los ingresos. Ahora, ¿por qué el chileno compraría allá y no acá? Recuerden que por pandemia la ley, la ley de arrendamiento en Chile es muy débil, es muy antigua y nadie se ha querido, nadie ha querido, digamos, ponerle el cascabel al gato. Entonces, ahora no se puede desalojar. Se suspendieron los pagos. Llevábamos para 2 años. Gente que hizo una inversión con sus ahorros, se compró un departamento y tenía ingresos más su jubilación y con eso vivía. Pero hay una ley que impide desalojar. Hoy creo que era, no sé si sigue vigente, pero eso ocurrió en Chile. Eso no ocurre en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué alguien invertiría en Miami? Porque es más seguro y además más barato. Y así, bueno, en Estados Unidos se da un caso especial porque como son estados juntos, Estados Unidos, pero tienen un mandato, pero internamente como son federados tienen políticas más independientes del Estado central, Washington. Entonces, cada estado compite con políticas para atraer a los inversionistas. Y Miami tiene eso.
Entonces, hay países que compiten para que, como crear una política de atracción. Recuerden ustedes, España, en el año 2008, para la crisis financiera, justamente por este tema de lo inmobiliario, que todos los bienes estaban sobrevalorados. ¿Por qué? Porque los bancos, y ahí hay varios bancos que quebraron o fueron multados con altas cantidades de dinero. Recuerden ustedes entonces que en ese año 2008, la crisis financiera, producto de esta sobrevaloración de los activos inmobiliarios, en el fondo le estaban prestando plata a la gente para que compre bienes raíces sin una verificación de liquidez o de capacidad de pago del que compraba. Bueno, la gente compró, se endeudó, después perdió el empleo y dejó de pagar y quedaron los bienes ahí botados. Entonces, los bancos, ¿qué es lo que hacen? Embargan y rematan. Pero la economía estaba deteriorada, por lo tanto los bienes no se podían vender al precio esperado. Y entonces, ¿qué hizo España? ¿Recuerdan ustedes lo que hizo España? Creó una política de atracción para que la gente invirtiera. De hecho, el que invirtiera y además le daban ¿cómo se llama esto? La nacionalidad o la residencia. Significa que si yo compraba sobre $100,000, que en Chile son 80 millones, por ejemplo, para cuadrar el asunto. Pero $100,000 es a valor de hoy el dólar. Entonces, tampoco es mucha plata para los chilenos. Entonces, me compro un departamento en España, me dan la residencia y yo puedo entrar y salir sin ningún problema porque tengo. Esa era como una motivación para invertir en España. Entonces, ¿qué es lo que hacen la gente que tiene dinero? Obvio, y que viaja a España permanentemente porque le gusta, etcétera, etcétera, compra. Y si lo compra, bueno, el espacio ocioso lo arrenda y genera ingresos. Y eso es mejor que actualmente en Chile. En Chile insiste, la ley de arrendamiento es muy débil, no puedo sacar a la persona, tengo que hacerle un juicio. Entonces, hoy día, gracias a las tecnologías y las líneas aéreas, uno puede viajar a cualquier parte del mundo y hacer inversión con alta rentabilidad, sin tener que invertir en Chile. Entonces, todos los países buscan incentivos. Y nosotros estamos hace rato sin incentivos. Al contrario, estamos desincentivando la inversión. Entonces, invertir es la creación de inversión. Viene por los incentivos. Entonces, la base de medición, tenemos, como les señalaba, el costo histórico, el valor de mercado. Y el valor de mercado, bueno, ¿qué es lo que es el valor de mercado? Es lo que, ¿no es cierto? Es lo que nosotros debemos, es lo que debemos saber. El valor de mercado está definido en la página 26. Dice que el valor de mercado dice que es el importe por el que puede ser pagado un pasivo entre las partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Esa definición a mí no me gusta mucho porque el valor de mercado, si usted es el importe por el que puede ser pagado un pasivo, también puede ser un activo, entre las partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Eso se parece mucho a la definición de valor razonable. Si usted va al valor razonable, en la página 24,
tiene ahí valor razonable. Dice, esta base de medición se debe aplicar de acuerdo a las indicaciones específicas contenidas en cada norma. No define lo que es valor razonable. Y ahí tiene un índice. La definición de valor razonable se encuentra en estudio por parte de la IPSA Board, y una vez emitida será actualizada consecuentemente en esta normativa. ¿Leyeron ese de pie de página? Por eso es que no define el valor razonable. Ya, entonces, valor de mercado dice que es el importe por el que puede ser pagado un pasivo entre las partes y debidamente informada en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua, o sea, sin presionar. Bueno, el costo de reposición es lo que me gustaría reponer. Un activo. El precio de venta neto es el precio de venta menos la comisión de venta. Esa es otra base de medición para activos. Y finalmente el valor de uso. Y ya sabemos que el valor de uso es el valor presente de los flujos futuros. Así que ahí tenemos que ponerle atención. Y como siempre, en esta, ¿no es cierto?, en el marco conceptual, que está en la página 27, la referencia se hace mención sobre los documentos que se consideraron para emitir este marco conceptual. El marco conceptual se ha desarrollado fundamentalmente a partir de la resolución 16 del 2015 y sus modificaciones, y del marco conceptual para la información financiera con propósito general de las entidades del sector público, contenida en la edición del Manual de Pronunciamientos Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. Vale, entonces, estos conceptos, base de emisión para activo y base de emisión para pasivo, tenemos costo histórico, costo de cumplimiento, valor de mercado, costo de liquidación y precio supuesto. El precio supuesto, bueno, tenemos al optimista, pesimista, y tenemos que darnos hipótesis para determinar una media. El precio de liquidación, bueno, lo mismo. Ustedes a veces dan de baja bienes y los liquidan, ¿no es cierto? Los rematan. Y el valor de mercado ya sabemos. Esto ya lo vimos. Norma de estado financiero. La resolución, entonces, la resolución 16 es una normativa del año 2015 elaborada por la Contraloría General de la República. Luego nos apoyamos en la NICSP 1, 2 y 24, donde generamos, ¿no es cierto?, desarrollamos y dominamos el conocimiento de la NICSP, y eso nos permite entonces trabajar en la normativa local chilena. Entonces, el objetivo de esta norma es establecer la forma de presentación del estado financiero con propósito general para poder asegurar su comparabilidad, tanto en los estados financieros de ejercicios anteriores de la propia entidad, como la de otras entidades. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. Y el objetivo es proporcionar información útil para la toma de decisiones y constituir un medio para la rendición de cuentas de la entidad por los recursos que han sido confiados, suministrando información acerca de su posición financiera, su desempeño y de los cambios en la posición financiera. La responsabilidad, ¿no es cierto?, de la preparación y presentación de los estados financieros corresponde al alcalde y al director de finanzas. ¿Vale? Entonces, se presentan en la moneda legal en el país, en este caso
las municipalidades lo presentan en moneda pesos chilenos. Y además en forma comparativa. Por ejemplo, 2022 con el 21. El año 21 lo va a comparar con el año 20, pero esa columna va a estar en cero. ¿Por qué está en cero? Para que ustedes sepan, porque las políticas de contables que estaban en el 2000, que están en el 2021, no son consolidables con la normativa 68 años del 2005 hasta el 31 de diciembre del 2020. No son iguales. Uno de los requisitos para consolidar es que las políticas sean iguales. Las políticas contables. Y ya sabemos que las municipalidades tienen la resolución 3 y la resolución 3 son las políticas contables. Por lo tanto, lo que yo voy a mostrar en el estado financiero va a ser un resumen de cada una de las partidas. No todas las políticas las voy a presentar en el balance, solo algunas, las más importantes. Por ejemplo, claramente, el tema de los bienes de uso, activos intangibles, propiedades de inversión, eso va a estar escrito en el estado financiero, la política. También creo yo que va a estar el tema de la existencia y el tema de los instrumentos financieros. ¿Cierto? Y por supuesto que también debería estar algunas partidas del pasivo. Entonces ese sería un resumen de las principales políticas contables de la corporación municipal. Después viene entonces, después de ese resumen, y además le vamos a agregar algunas partidas como que usted no aplica o que está en proceso. Recuerden que la convergencia para ustedes hay algunas partidas que tienen un periodo más largo, como solo, ¿no es cierto?, hasta el 2023. Entonces, la moneda que se presenta en nuestro estado financiero es peso chileno y es comparable, salvo este año 2021. Bueno, llegó la hora de las preguntas y respuestas. Y los invito a trabajar entonces, ¿no es cierto? Responder verdadero o falso, preparación y presentación del estado financiero. Así que vamos trabajando, eligieron por ahí. Yo voy a completar aquí un poquitito.
Entonces, la 1 entonces, Verdadero. Página 155 ya, de la resolución. Párrafo 2 de la resolución 3. muy bien. La 2, Verdadero también. Página 157. Párrafo 1. la 3, Falsa. Página 158. párrafo, Párrafo 6. la 4, La 4 es verdadera, página 158, número 7, párrafo 7. muy bien. La 5, Profesor, es falsa, ya, creo, porque según lo que dice la resolución 3, en la página 162, párrafo 3, dice que corresponden a los flujos de recursos financieros destinados a financiar los gastos presupuestarios del ejercicio. ya, Y de acuerdo a lo que dice acá del ejercicio siguiente, ya. ¿es correcto? Perfecto. Es correcto, muy bien. ¿Quién habla? ¿Rosa? No, Graciela García, Graciela. profesor. Sí, Graciela García, ya, muy bien. ¿Tiene libro usted? sí, profesor. Ok, muchas gracias. Gracias. Bien, entonces, muy bien. Entonces, esa es la idea. Insisto que esta cosa es metodología, entonces yo sé el tiempo para leer es breve, pero lo hago a propósito, porque así despierta en nosotros, en cada uno de nosotros, el interés por profundizar temas. Yo recuerdo que en la universidad yo era muy conversador con los profesores, siempre fui muy sumiso a las personas con edad. Entonces, como que tenía la oreja bien puesta. Y siempre yo le decía, profe, pero estas pruebas son muy largas. Y él me explicaba, me decía, Fernando, tú tienes que elegir. No se trata de sacarse la mejor nota. Se trata de que tú, dentro de todo lo que te preguntan, priorices y tú vas a ir siempre por el camino que tú conoces. Y eso hace que un alumno le vaya bien. Si tú buscas el 7, te vas a desesperar. Pero si buscas aprobar, da lo mismo la nota. Entonces, cuando uno elige, me voy a ir por la pregunta 2, no parto por la pregunta 1. Y eso lo aprendí muy temprano. Entonces, cada vez que me preparaba para una prueba, me olvidaba, porque me exigía demasiado. Y me decía, Fernando, no, esta cuestión hay que disfrutarla. Y así, escuchaba, de repente veía a otro profesor con un libro. ¿Cuál es el libro que usted trabaja, profe? Tal libro. Ya, pero hagámoslo público. Entonces, anotábamos ahí la bibliografía, para que los alumnos sepan de que el profesor ocupa tal libro para sus clases. Entonces, en el fondo, entendí que muy temprano de que un docente es un facilitador que te va guiando. Pero detrás de cada pregunta hay, no solo está midiendo conocimiento, sino que tú tienes que priorizar. Y hay que irse por el camino que uno ya conoce y dejarlo dificultoso para más adelante y resolver. Eso, cosas simples, pero si no te lo dice alguien, tú no llegas a esa conclusión. La rabia es el peor enemigo de la razón, porque no razona.
Entonces, lo primero que hace el alumno es quieren echar al profe, y yo era el primero que lo defendía. Yo decía, pero ¿cómo lo vamos a echar si tenemos al mejor de los profesores? Es un lujo tener un tipo así en nuestra universidad. Y no, el alumno sin razón quiere echar al profesor. Entonces, acá pasa lo mismo. Acá, en todas las cosas donde uno tiene que estudiar, pasa. Bueno, ustedes transitaron, entonces, ¿no es cierto?, en estas páginas. Bueno, ¿qué muestra el estado de situación patrimonial o balance general? Bueno, presenta el total de activos y pasivos y patrimonio que poseen las entidades públicas al 31 de diciembre de cada año. Se debe verificar el cumplimiento de la ecuación del inventario. Bueno, nosotros sabemos que el total del activo es pasivo más patrimonio. Y podemos estar todo un día hablando sobre el total del activo, total pasivo y patrimonio. Lo que yo sé es que si, en el caso de ustedes, el total de activos va a aumentar. ¿Por qué? Porque tenían activos que no estaban en el balance. Y esto va a generar un aumento patrimonial. Por lo tanto, vean ustedes ahí, sube el activo, sube el patrimonio. Si cae el activo, cae el patrimonio. Si aumenta mi pasivo, cae mi patrimonio. Si disminuye mi pasivo, aumenta el patrimonio. Entonces, esas son pequeñas cosas que uno tiene que incorporar. Yo siempre en mis clases aprovecho de hablar otras cosas. Ustedes se han dado cuenta de eso. Eso sí, eso es una técnica que me enseñaron, ¿no es cierto?, los que saben, para que un docente pueda atraer la curiosidad del participante o del alumno, interesarse. Y normalmente lo hago con cosas que son actualizadas. Y bueno, el hecho es que el patrimonio, ¿no es cierto?, es algo que nosotros llevamos en nuestra cultura. Y ancestralmente también la gente sabe que le pertenece y que es suyo. Y algunos lo cuidan, otros no. ¿Ya? Entonces es importante cuidar el patrimonio, tanto personal como institucionalmente. El país, ¿cómo cuida su patrimonio? El país cuida su patrimonio manteniéndolo con una infraestructura moderna, aeropuertos que reciban aviones de todos los tamaños, las comunicaciones que permitan, ¿no es cierto?, generar diálogo, negocios. Y todo el tema de infraestructura portuaria para recibir los barcos, que cada vez los barcos exigen o incorporan tecnología como, por ejemplo, un gran tamaño. Gran tamaño. Entonces los puertos, cuando reciben estos barcos, el desembarcar todos estos bienes que vienen, la velocidad del desembarque de los automóviles, por ejemplo, que están de moda ahora, que los barcos vienen, usted va a comprar, sí señor, pero en un par de meses más le entrego el vehículo. No, no importa, y compro igual. Bueno, esos barcos ya vienen en camino y van a llegar. La fábrica está produciendo y van a entregar. Y así, todo un movimiento económico. Y nosotros tenemos que aceptar. Yo he escuchado en vivo y en directo, pero todo es un negocio. Sí, pues todo es un negocio. Todo tiene un precio. Claro que sí, todo tiene un precio. Pero si tú te quieres alimentar gratis, bueno, palomas hay muchísimas. Yo he visto muchas palomas. Nadie te va a cobrar nada por la paloma. Y la cocina como si fuera un pollo.
Una gaviota, hay miles de gaviotas y nadie te dice nada, son gratis. Pero calladito, porque alguien se puede sentir que estás incumpliendo la normativa. Te estás saliendo de lo normado. Ahora, ¿hay cosas gratis para comer? Sí. Sí, claro que sí. Pero te estás saliendo de la normativa. Si usted se instala en un río en donde hay peces y pesca, no hay problema. Se come el pez, no pagó ni uno. Pero para pescar necesita una caña, una lienza con, ¿cómo se llaman estos? Ya me olvidé. El acero que permite capturar el pez. O sea, tienes que hacer una pequeña inversión para pescar a orilla del río. Y si sales en bote, bueno, el bote tiene un precio, el motor tiene un precio. O sea, todas las cosas a la larga tienen un precio. Y hay que saber, ¿no es cierto?, aceptar esa situación. Y por eso que a mí me gusta la contabilidad, porque detrás de lo que tiene como relato, refleja lo que es dinero. Y a mí me gusta mucho jugar con esos valores finales y hacer análisis financiero, análisis de riesgo, de rentabilidad, ¿no es cierto?, social, por ejemplo. Bueno, la clasificación de los activos está, ¿no es cierto?, en los activos corrientes, en activos no corrientes, y lo mismo que los pasivos corrientes y pasivos no corrientes, de los cuales hemos estado conversando durante todos estos días. ¿Qué es lo que representa? ¿No es cierto? Ya sabemos que los activos corrientes representan, el saldo del activo corriente representa lo que yo voy a percibir o materializar dentro de un periodo. Y el periodo está definido por 12 meses para nosotros, enero a diciembre. Lo mismo, los pasivos corrientes son obligaciones o esos sucesos pasados y que generará un desembolso futuro. Y ese desembolso futuro tiene que estar dentro de los 12 meses siguientes. Eso refleja. Entonces la pregunta que uno se hace ahora con esta normativa es, yo me voy por la cuenta de activos corrientes y por supuesto que si ustedes corren a esa norma, hay cuentas por cobrar que llevan más de ese periodo. Por lo tanto, esa diferencia la tengo que analizar y reclasificar o ajustar contra adopción por primera vez. Lo mismo pasa con los pasivos. Si usted tiene pasivo más allá de 12 meses, lo tengo que reclasificar o ajustar. Ajustar porque supongamos que no, este señor no terminó el servicio. Bueno, entonces no hay pago. No, este señor no entregó la mercadería, mandó la factura y la contabilizamos, pero las mercaderías fueron de vuelta y quedó ahí ingresada la factura. Bueno, no cumple la definición de NIC SP, por lo tanto también lo doy de baja. Eso sucede en la convergencia. Buenas tardes, profesor José Antonio Sí. por acá. Antonio. Dos cosas importantes. Bueno, estamos en el break de 45 minutos, volvemos a las 13 horas. Y tengo ya registrado a don Juan Carlos Gutiérrez para el envío del libro. Perfecto. ¿Ya? Eso era, profesor. No lo molesto Vale, más. gracias. Nos vemos. Nos vemos.